A veces entre los hermanos hay rivalidades. Tenemos ahí las historias de Ismael, Isaac, después de Jacob y Esaú, y pues tenían su rivalidad, pero entre los medios hermanos parece que esto se multiplica. Ahí tenemos también las historias de los hijos de Jacob, diferentes madres, rivalidad entre ellos, y todos especialmente contra José. Entonces esa rivalidad es la que vamos a ver ahora entre los hijos de David. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer de los versículos 1 hasta el 22. Dice así: Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era hombre muy astuto, y le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino al rey a visitarle. Dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso ir, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio que la aborreció fue mayor que el amor
con que la había amado. Le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo a su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermano. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar. Señor bendito, Padre nuestro, te pedimos que tú nos ayudes en estos pasajes difíciles, en estos pasajes complicados, porque sabemos que toda la Escritura es útil para nosotros, toda nos habla a nosotros, a nuestro corazón, y pedimos que nos des ese discernimiento por medio de tu Espíritu, que esto nos haga pues voltear hacia la única esperanza que tenemos, que es Cristo, nuestro Salvador. Ayúdanos, Padre, danos discernimiento, danos humildad, danos entendimiento, y que podamos recibir lo que tú tienes de tu palabra para nosotros en este día. Que no sea para tu gloria, yo te enseño en nombre de Cristo. Amén. Cuando el profeta Natán confrontó a David por su pecado, pronunció una sentencia contra David. A Urías de Eteo heriste a espada y tomaste a su mujer como mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías de Eteo para que fuese tu mujer. Así ha hecho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. De los versículos del capítulo 11, 9 y 10. Bueno, empezó a venir mucha turbulencia sobre la casa de David. Muchas contiendas entre sus hijos que finalmente conducirían al cumplimiento de esta profecía. Los castigos que eran consecuencia de sus pecados comenzaron a caer sobre él. Primero fue la muerte del hijo de Betsabé. Dios no tomó a la ligera sus pecados. Su nombre había sido blasfemado y Dios manifestó su desaprobación al traer sobre David una pena tras otra. Pero al mismo tiempo, Él usó todo esto para la santificación de David, para limpiarlo, para hacerlo más como Cristo. Todo lo que sigue es el resultado del fracaso familiar de David, que había sido demasiado indulgente y consentidor con sus hijos.
permitiendo que sus sentimientos naturales anularan su buen juicio, en vez de que su juicio gobernara sus afectos. En Primero de Reyes 1:6, ahí está hablando de otro hijo, pero habla de esta actitud que tenía, dice ahí, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Eso nos confirma la actitud de David hacia sus hijos. El hecho de que David tuviera varias esposas hacía mucho más difícil que gobernara a su descendencia como debía. Así que un error siempre lleva a otros, a varios errores. Hemos pasado mucho tiempo hablando del pecado de David. No podemos dejar de ponerle atención porque no podemos disminuir su gravedad. Y la palabra de Dios no quita la importancia a esto. Tenemos a Amnón y Tamar. Dice el versículo 1 de nuestro pasaje. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. David terminó personalmente la guerra contra los hijos de Amón, contra los amonitas, y después regresó a la ciudad de Jerusalén, donde se había dado su terrible caída. Pasó algún tiempo, después de esto no se especifica, pero todos estos acontecimientos se dieron a lo largo de varios años, y esto fue después de que él estaba ya en Jerusalén. Y bueno, David tenía varias esposas. Cada esposa de David tenía su propia casa. No era como los harems, que todas las esposas vivían en el mismo lugar, sino que cada una estaba por separado. Vamos a ver más adelante que Absalón tenía su casa, Amnón tenía su casa, pero estaban separados. Entonces, vivían así sus hijos, y los hijos se habían criado por separado. Amnón era el primogénito de David. En el capítulo 2, versículo 3 de este libro, dice, y nacieron hijos a David en Hebrón. El primogénito fue Amnón de Ahinoam Jezreelita. Entonces, como primogénito, este príncipe Amnón era el heredero del trono. Como primogénito tenía ese derecho de sucesión. Absalón y Tamar eran hijos de la tercera esposa de David, se llamaba Maca. La segunda era Abigail. Así que Tamar era media hermana de Amnón, el mismo padre, pero diferente madre. Y Tamar, dice el pasaje, era muy hermosa y posiblemente era virtuosa en muchos aspectos, tanto que Amnón quedó impresionado y la deseaba en un sentido íntimo. El enamoramiento no tiene nada que ver con el amor. Dice el versículo 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Amnón se dejó dominar por el deseo. Se obsesionó y hasta se enfermó por ella.
como ella era virgen, según las costumbres de aquella época, incluso los matrimonios los concertaban los padres, no había nada de eso de noviazgo ni nada de esas cosas. Entonces, las vírgenes eran muy cuidadas, no había ni siquiera oportunidad de tener contacto con hombres, con hombres, incluso de su propia familia. No habiendo permitido esos deseos prohibidos, era consumido por la pasión al no poder controlar sus deseos enfermizos. Se da entrada a la tentación y viene el pecado. Un poco del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal puede hacernos olvidar las verdades morales y las consecuencias que se deben esperar, llevándonos a caer en un pecado grave. Ya vimos lo que le pasó a David cuando vio a Betsabé desde el terrado de su palacio. Y todo empezó también con una sola mirada. Perdió todo el sentido moral, cortó su comunión con Dios, se precipitó hacia una brutal inmoralidad y otros graves pecados. Ahora, su hijo Amnón, alimentando su lujuria, un deseo prohibido al grado de tener que aliviarlo sin importar la voluntad de Dios ni las consecuencias de su vil deseo. Se llenó de ansiedad por algo que en un principio pudo cortar de raíz o eliminar. Miró a su hermana con una atención exagerada. Especuló sobre su belleza de manera ilícita, en lugar de poner esto en su corazón para guardarlo, en lugar de llevar este deseo a la ley de Dios y compararlo con ella para examinarlo y ver que era un mal que debía eliminar, inmediatamente él se adentró en lo prohibido y empezó a permitirlo. Su lujuria se fue alimentando y se fue haciendo más fuerte. Permitió que su imaginación siguiera avanzando. Creyó las mentiras ocultas del diablo. Sí, ella es tu hermana, pero una simple mirada pues no le hace mal a nadie. Puedes mirar, pero no puedes tocar. Puedes fantasear y disfrutar desde una distancia prudente. Eso está bien. Mira, ¿de verdad la amas? Entonces, si es amor, no importa otra cosa. Si la tomaras solo una vez, unos momentos. Bueno, no es tu hermana, tiene una madre diferente. Los reyes de la región se casan entre hermanos. Está mal si verdaderamente la amas. Ella es la única que te haría feliz. La necesitas, pero por desgracia no puedes. Bueno, tal vez si esta era la angustia que enfermaba a Amnón. No fue algo repentino, crecía y crecía. Él
la alimentó como un parásito que fue creciendo hasta que ese parásito lo devoró. Sus deseos se convirtieron en un ídolo. Ya no podía regresar. No podemos ignorar el llamado de guardar nuestro corazón, aunque no está limitado a esta área. Podemos ver que los deseos sexuales han sido la causa de la caída de muchos, lo que nos obliga a guardar en Cristo nuestro frágil, débil y perverso corazón. ¿Acaso el hombre más fuerte que existió, Sansón, no tropezó con esta piedra? Fue la causa de su gran caída. Y el hombre más sabio que existió, Salomón, ¿no tropezó ahí también? Y el hombre conforme al corazón de Dios, David, tropezó y cayó. A lo largo de la historia, numerosos hombres piadosos tropezaron ahí, permitiendo un poco de lujuria, provocándose a ellos mismos mucho mal y deshonrando el nombre de Cristo. Nadie, ni tú ni yo, somos inmunes. Muchas personas fuertes y sabias han caído en esto. No es moralismo ni son reglas. Debemos ser como mendigos suplicantes ante el trono de gracia constantemente para guardar nuestros frágiles corazones. Debemos caminar muy cerca de Cristo, velar y orar y mantenernos lo más lejos que podamos del acantilado por donde podemos caer. La lujuria es un poder más allá de nuestra propia fuerza, un poder que solo puede ser debilitado por un caminar constante y fiel con Cristo. Cristo debe ser tan precioso y tan importante a nuestros corazones que toda forma de inmoralidad pueda ser vista como el mentiroso, engañoso y grosero mal que verdaderamente es. Solo el amor a Cristo nos hace capaz de verlo como lo que es, para que podamos evitarlo a toda costa, de inmediato, apenas entre en nuestro radar de la tentación. Los solteros, guarden su corazón. No permitan deseos prohibidos ni por un momento. Eviten el yugo desigual a cualquier precio y esperen en el Señor un cónyuge que respire el aire del reino de Dios en Cristo. No se conformen con menos o serán traspasados por muchos dolores. Amnón ya estaba perdido en su lujuria idólatra y con la ayuda de un consejo malvado, su cuerpo iría a donde ya estaba su corazón y las consecuencias de unos momentos de placer serían devastadoras eternamente. De los versículos 3 a 5.
Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonabad, hijo de Simea, hermano de David. Jonabad era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonabad le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Un principio de sabiduría es rodearnos de personas piadosas y sabias. Dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El primo de Amnón, Jonadab, era un hombre muy astuto, pero muy astuto para hacer el mal, no el bien. Sabía hacer uso del engaño, sabía cómo manipular, cómo encaminar las cosas para conseguir lo que quería y sin que a él le importara el costo. Dice que era un amigo, pero era un amigo que no era amigo. En realidad era un enemigo espiritual. Amnón le dijo que el mal aspecto que tenía se debía a que amaba a Tamar. Dijo: hermana de mi hermano Absalón. Entonces, si Absalón era su hermano, pues Tamar era su hermano. En su lujuria, Amnón no se permitió llamar a Tamar como hermana suya. En lugar de eso, era la hermana de Absalón. El poder de la lujuria es lo suficientemente fuerte como para torcer la forma en que nosotros vemos la realidad. Él no amaba a Tamar en absoluto. Deseaba a Tamar y lo llamaba amor. La lujuria a menudo se disfraza de amor. Jonabad le presentó un plan a Amnón para que pudiera acercarse a Tamar. Le aconsejó que arreglara engañosamente un encuentro privado con Tamar, fingiéndose enfermo y en cama para atraer a Tamar a su alcoba, solicitando la ayuda de David, su padre. Él no necesitó decir: y luego tomas a Tamar a la fuerza, porque la perversidad que compartían con Nabal y Amnón tenía las mismas ideas perversas. Amnón decidió seguir sus consejos que lo llevarían al desastre. No es necesario recordar que hay que tener cuidado de quienes te rodeas. Tus caminos te llevan a andar por los caminos en los que ellos andan. Dice Salmo 1, bendito el que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores.
Si estás parado en camino de injustos y engañadores, haz los ajustes necesarios para ir al camino angosto que lleva a la vida. Dice el versículo 6. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Vino el rey a visitarlo. Dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Amnón se comportó ante David como un niño caprichoso. Es muy infantil rechazar la comida si no se nos sirve exactamente como queremos. Y David lo consintió. Como vimos, en general fue indulgente con sus hijos. Tal vez él se sentía culpable por tener tantas esposas, hijos, responsabilidades de gobierno, responsabilidades de Estado, que no tenía tiempo para ser un verdadero padre para sus hijos. Vivió con la culpa, siendo suave e indulgente con sus hijos. Y David envió a Tamar a casa de Amnón. Esto era lo que Amnón quería. Si se quedaba a solas con Tamar por órdenes de David, le dejaba por lo menos una parte de la responsabilidad a David. Tamar fue a la casa de Amnón, le preparó, dice, unas hojuelas. Amnón no quiso comer. Mostró que todo lo que le había dicho a David era mentira. Él continuó con su engaño para poder llevar a Tamar hasta su dormitorio. Ordenó a todos los sirvientes que abandonaran la casa y le pidió a Tamar llevar la comida hasta el dormitorio para comer de su mano. La providencia actuó de tal manera que el mismo David fue hecho cómplice involuntario de la violación de su hijo. Cuando el rey vio a Amnón fingiendo estar enfermo, Dios no le dio discernimiento de sus malvados planes, sino que David mismo fue el que envió a Tamar. Así como Urías había sido engañado por David al hacerlo venir a su palacio, ahora él fue engañado por su propio hijo. Los versículos 11 a 14. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella.
La maldad de Amnón quedó al descubierto. Admitió su deseo incestuoso al hacerle la perversa sugerencia a Tamar. Amnón parece un príncipe mimado que siempre tomaba lo que quería. Tamar vio claramente lo perverso y vil que esto era. Amnón no podía ver lo que era evidente, porque estaba cegado por la locura. Tamar sabiamente le pidió a Amnón que considerara el resultado de su deseo, tanto para ella como para él. Deshonraría a Tamar y revelaría a Amnón como uno de los perversos de Israel. Cegado por la lujuria, Amnón no podía ver el inevitable resultado de su deseo. Tamar, tratando de escapar con una táctica, mencionó la posibilidad de que la pidiera como esposa al rey. El rey se la daría, le dijo, si él se lo pedía. Más que una posibilidad real, era solamente esa táctica para poder escapar en ese momento, ya que este matrimonio era algo prohibido en la ley. Amnón tampoco creía que David se la concedería y su deseo era demasiado fuerte como para esperar y la tomó por la fuerza. Y en los versículos 15 a 19. Luego la aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Le dijo a Amnón: levántate y vete. Las jóvenes, en general, o a veces, tienen a alguien que las está presionando mucho para tener intimidad. Él es la gentileza en persona. Es muy atento y simpático. Llama todo el tiempo. Les abre la puerta, les lleva flores. Y hace muchas promesas de amor eterno. Pero está presionando fuertemente para tener intimidad. No accedan. Si las amara realmente, esperaría. Una y otra vez presionará y presionará hasta que cede. Y esta será la última vez que sepan o escuchen de él. O tal vez esté ahí mientras está recibiendo, está obteniendo lo que él quiere. Pero ustedes ya no son un reto. Él ha conquistado y ahora irá tras nuevas conquistas. Si en verdad aman a Dios y se aman a sí mismas, guárdense. Guarden sus vidas y sus almas. Dice el versículo 16. Y ella le respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y le esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. El daño hecho fue irreparable.
Amnón se había desahogado y por unos momentos de placer arruinó la vida de Tamar. Un minuto de placer causó un mundo de dolor para su hermano. Ella quedó destrozada, deshonrada y con lágrimas en el rostro. Vio lo vergonzoso de sus actos, pero él, en lugar de sentirse quebrantado por esa culpa, en lugar de ser el objetivo del fruto de su propio mal, traspasó toda la culpa a ella y la odió. Su egoísmo no cesó con forzar a su hermano. Continuó agravando la humillación y el gran insulto de su pecado, echando sal a las heridas de Tamar. Tamar ahora era solamente el recordatorio de su perverso pecado. Quería que todo recuerdo de su pecado desapareciera. En su lujuria obsesiva, simplemente siguió el ejemplo de su padre. David nunca fue dominado de esa manera por su lujuria, pero señalaba en esa dirección. Los múltiples matrimonios de David y su adulterio con Betsabé mostraron esa tendencia. Ella se fue con señales de luto y no escondió el terrible crimen que se había cometido contra ella. De los versículos 20 a 22. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, porque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermano. Tamar se refugió en casa de su hermano Absalón. El rey, cuando se enteró, se enojó mucho. Él era el juez supremo de Israel y su obligación era que la ley de Dios se aplicara imparcialmente. El castigo por este delito en particular era la muerte. El Levítico 20:17. No lo vamos a ver, pero es el mismo castigo. Pero esta vez no hubo ningún castigo. Tal vez porque se sentía culpable por lo que él mismo había hecho, o tal vez fue la indulgencia hacia sus hijos. Absalón no dijo nada, aunque aborrecía a Amnón. Esperaba la oportunidad para tomar venganza. Absalón era la vara designada por Dios para castigar a David de la forma que predijo el profeta Natán. Hemos contemplado la maldad del pecado, cómo el pecado nos hace profundamente egoístas y nos desentendemos de los demás. Es lo opuesto al amor. Es ejercer el odio hacia Dios y hacia los demás. Es romper la ley moral de Dios. El pecado se preocupa por una sola persona. Y esa persona soy yo mismo. Yo y mis deseos. Cada uno somos
Amnón en potencia. Podemos causar mucho dolor a alguien, en el que quedan cicatrices permanentes por unos momentos de placer. Eso es perverso y terrible. El hecho de que el Dios eterno, nuestro Dios puro, santo y justo, enviara a su Hijo a morir por nosotros, por un pueblo infectado por el pecado, es incomprensible. Llevamos en nosotros el pecado de Adán. Deja que la realidad de esa infección en nuestra alma haga que lo tomes en serio. Permite que te ponga de rodillas delante de Cristo, que nos salvó de todo esto. Nos salvó del poder del pecado, de la esclavitud del pecado y de las consecuencias del pecado. Y además nos está conformando a su imagen. Pide que podamos identificar ese mal que mora en nosotros y que evita que tratemos con nuestro pecado. Ese pecado que nos engaña y evita que lo confesemos. Y siempre buscamos a quién culpar. La mujer que me diste, tu compañera me dio del árbol y yo comí. Yo nunca tengo la culpa. Esa es parte del engaño del pecado. Todos los mencionados en esta historia sucumbieron ante el pecado. El pecado es más destructivo que un huracán categoría 5. El único refugio ante esto es Cristo. Porque Cristo ya venció al pecado. Ven a refugiarte en Cristo. Cristo es un refugio seguro.